tiempo. Y como somos poquitos y ya todos conocemos al Señor, pues ¿para qué vamos a predicar y a decir que el que quiera conocer al Señor se levante, que se convierta, ¿verdad? Entonces, quiero compartir con vosotros es un poco como un estudio, ¿no? Para aprender. Y otro día vamos a poner una foto grande, no sé si se podrá poner, de lo que es el tabernáculo. ¿Alguien sabe lo que es el tabernáculo? Es que hay hermanos que querían hace tiempo ya, pues, un poco tocar este tema. Y vamos a dar unas pinceladas y luego ya iremos profundizando sobre el tema. Bien. No sé si se podría poner alguna foto de lo que es el tabernáculo. Llevaban los israelitas el arca por el desierto y en el arca era el sitio donde Dios habitaba o se mostraba, y dentro del arca estaba la vara de Aarón, y dentro del arca había algo más que la vara de Aarón. ¿Quién lo sabe? El maná. El maná estaba, y creo que debe de estar, porque el arca yo creo que aún está escondida. Y algún día, Dios mediante, vamos a ver el arca relucir y salir. Y esto lo vamos a ver, yo creo por fe que pronto, porque estamos en los últimos tiempos. Y yo creo que estará la vara brotada. Yo lo creo. Eso fue un milagro. Y esa vara va a estar brotada como cuando la dejaron. Yo lo creo así por la fe. Y el maná va a estar intacto. Sabéis que el maná de un día para otro se podría y criaba gusanos para que nadie pudiera aprovechar y cargar ahí, meter ahí en la tienda un montón. Comía cada uno su ración cada día y el otro día estaba podrido. Y entonces cuando acampaban los israelitas, pues allí montaban el tabernáculo. Y esto con más tiempo lo vamos a ir perfilando. Esto es una introducción, algo así, o medio prédica. Y el maná del viernes no se podría, ¿no? El maná del viernes no. El maná del viernes era había un día que tenían que coger doble, porque el sabbat no se ni trabajan, ni trabajaban ni trabajan. Entonces lo cogían doble. Todo esto ya lo vamos a ir dando conforme vayamos profundizando en este tema. La semana que viene, os adelanto, ya acabamos el estudio de la ausencia de los cultos, que entran muchos temas, y ya la semana que viene lo acabamos Dios mediante. Ya por eso estoy preparando un poquito para dar esto los jueves y los martes también, que quiero empezar otro estudio del sufrimiento del cristiano. Bien. Así que montaban el tabernáculo y las tribus. ¿Cuántas tribus habían? 12 tribus. Y las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo. Ya iremos viendo cada tribu en qué lugar se ponía. Y cuando montaban el tabernáculo, pues entrabas adentro
y nos encontramos varias cosas hechas, ¿verdad? Estaba el lugar donde hacían el sacrificio y mataban al animal. Luego estaba el lavacro, donde se lavaban las manos. Luego seguíamos más adelante y encontramos el lugar santo. Y más adelante encontramos el lugar santísimo. Pero luego vamos a desgranar qué es lo que había en cada sitio, ¿verdad? Vamos a ver que había una mesa. La mesa tenía unas molduras. Vamos a poner unas fotos también. Tenían anillos de oro, 4 patas, unas varas, platos, cucharas, cubiertos, tazones. Todo esto había. Incienso puro. Había una jarra. $12 panes. Todas estas cosas tienen mucho que decirnos, ¿verdad? Y las vamos a ir explicando para que un poco como para aprender, ¿verdad? Yo quiero hablar en esta tarde de todos los símbolos que había y cada uno significa alguna cosa. Quiero hablaros del pan. Quiero hablaros del pan. El pan se lo he quitado. El pan va a simbolizar de alguna manera en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo a Jesús. Al igual que en el lugar santo solo podían entrar Aarón y sus hijos. ¿Sabéis quiénes entraban en el lugar santo? Los levitas, ¿verdad? Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos. Ellos solamente son los que podían entrar al lugar santo. Y ellos eran los que podían tomar el pan, porque ellos eran los sacerdotes. Los levitas eran los sacerdotes. Hoy solamente los sacerdotes en esta tierra son los que pueden tomar del pan y del vino. Cosa que nosotros, todos los que tenemos a Cristo, tomamos del pan y del vino, ¿verdad? Pero el pueblo judío, solamente los sacerdotes son los que podían tomar de ese pan y de ese vino. Ay, gracias. Bueno, ¿veis? Aquí vemos todas las tribus de Israel. Son 12 tribus. Y cada tribu con su familia, ¿verdad? Y cada una estaba en un sitio del tabernáculo. Vamos a dar en este estudio, vamos a dar de qué estaba compuesto todo esto, ¿verdad?
cuántos metros tenía el tabernáculo, qué altura tenía. Aquí vemos el lugar del sacrificio, del holocausto, el sacerdote, le veis más para allá. Y más adelante, no se ve bien, pero tenemos el lavacro. Y esto de aquí es el lugar santo. Bueno. Para que lo vieras por el principio. Esto de aquí es el lugar santo, que llega hasta un poco más de la mitad aproximadamente. Y luego, del lugar santo al lugar santísimo, lo divide un velo y viene el lugar santísimo, donde ahí no entraba cualquiera y entraba una vez al año un sacerdote levita. Habéis sentido que le amarraban en el calcañar una campanilla, ¿verdad? Con una cuerda, por si este sacerdote no estaba bien en el Señor. ¿Veis este humo que viene desde arriba? Eso es la gloria del Señor. No, lo volverán a hacer de alguna manera, volverán a montar el templo de Jehová, porque esto ya quedó abolido. Esto fue un tiempo donde Dios manifestaba su gloria, pero luego viene el tiempo de el rey Salomón, donde montan el templo, y ya esto queda, luego ya Dios se muestra en el templo de Salomón. Pero antes del templo de Salomón vemos cómo el Señor se mostraba aquí. Y vemos aquí cómo la gloria de Dios viene al lugar santísimo. Se ha detectado una amenaza. Así que esto es la gloria del Señor entrando al lugar santísimo. Y todo esto tiene una simbología, ¿verdad? Sacrificio, lavacro, lugar santo, lugar santísimo, el patio, las tribus, la gloria de Jehová. Luego ya veremos dentro del lugar santísimo. Ahí está. ¿Qué hay en el lugar santísimo? El arca. El arca del pacto, el arca. En donde en el arca Dios mandó que hicieran dos imágenes. ¿Qué imágenes eran? Dos querubines. Dos querubines, uno frente al otro, postrados así, y la gloria del Señor venía y bajaba. Todas estas cosas son, bueno, hay que darlas, aprenderlas, ¿verdad? Y para saber. Y os quiero hablar, bueno, luego se ponían los 12 panes, y estos panes duraban por días, se ponían duros, evidentemente, ¿verdad? Os quiero hablar del pan. Os quiero hablar del pan. Ya daremos otras cosas, pero en principio os quiero hablar esta tarde del pan. Se encontraba el pan encima de la mesa en dos hileras. Cada hilera tenía 6 panes. Cada una tenía 6 panes. Y cada pan, ahora vais a quedar sorprendidos, 6 panes en hilera y 6 panes en otra hilera. ¿Cuánto creéis que pesaba cada pan? Medio, uno, una de medio, una de cuarto, una de kilo. ¿Cuánto pesaba cada pan? Cada pan pesaba 8 kilos. $8 kilos pesaba cada pan. O sea que tenían 8 por 12 panes, 96 kilos en pan. Se encontraban encima de la mesa en hileras de 6 y cada pan pesaba unos 8 kilos. Y los panes eran hechos por los colaitas. Hemos hablado hace poco de ellos. Me parece que hablemos aquí o fue arriba. Fue arriba, ¿no?
Bueno, ya lo daremos. Pues era una serie de personajes que no va a venir a la última. Y los panes los impregnaban con un incienso puro. ¿Para qué? Para protegerlos de los bichos. Los panes los protegían de los bichos con un incienso. Cada pan representaba a una tribu de Israel. Y Dios muestra su fidelidad para su pueblo. Y no olvidaba ninguna de las tribus de Israel. 12 panes, 12 tribus. Siempre se ponían los 12 panes. Incluso en el tiempo en que se dividieron las tribus. Sabéis que hubieron 2 tribus y media que se dividieron. Hasta en ese tiempo seguían los 12 panes. Los 12 juntos, en hilera. Y estos 12 panes los podemos traspasar al Nuevo Testamento, a la era cristiana, con los 12 apóstoles. 12 tribus, 12 panes, 12 apóstoles. Dios nos acepta y nos ama a todos por igual. Y el apóstol San Pablo no tiene un Cristo más salvador que aquel que pudiera tener el ladrón de la cruz. Lo mismo salvaba el Señor al ladrón de la cruz que a Jesucristo. Todos hemos sido hechos aceptos en el amado. Todos. ¿Veis aquí? Tiene unas fotografías del candelero, la mesa, las 4 patas, la jarra. Bueno, no se puede distinguir demasiado bien. Allí los 2 querubines y los panes deberán ser, supongo, estos 2 los panes, 2 hileras, la jarra. Y esto lo vamos a ir dando. Es un estudio del Antiguo Testamento que pienso que en esta iglesia, en el tiempo que llevamos, hemos dado un poquito del Antiguo, porque yo creo que es necesario que aprendamos del Nuevo y lo pongamos en práctica. Y luego vendrá lo viejo. Se ha detectado una amenaza. Bien. Vamos a ir a la carta al Nuevo Testamento, a carta de los Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien lo puede leer que tenga Biblia? Efesios capítulo 1, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo afectos en el amado. Para la alabanza de la gloria en su gracia, y nos hizo aceptos en el amado. A todos por igual. Aceptos, aceptados en el amado. En los panes vemos a la misma gloriosa persona, pero presente delante de Dios, en los lugares celestiales. ¿Os suena algo el pan? Yo soy el pan de vida. El que de mí tome. Jesús es el pan de vida. Es una línea paralela con los panes de la proposición a Jesús, que es el pan de vida, al igual que los 12, el número, equivale a los 12 apóstoles como a las 12 tribus de Judá. Por lo tanto, Dios el Padre, Cristo el Hijo,
ama por igual y amado tanto el Antiguo Testamento a aquellos como nos ama a nosotros, como el pan de vida que es Jesús. Vemos ahí los 12 panes. Jesús ha elevado a su pueblo comprado por su sangre. Nos ha comprado. Romanos 3:9. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, somos hijos de Dios los que vamos al Señor. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nos sujetó el Señor, ¿verdad? Cuando estábamos en desobediencia. Habéis visto cómo hemos hablado del profeta Amós, cómo el Señor sujeta y venga y toma, porque eran desobedientes. Misericordia de todos tiene el Señor, de unos y de otros. Así que estos panes, sin ninguna duda, hermanos y hermanas, hablan de nuestro Señor Jesucristo, el pan de vida, el verdadero pan del cielo. Juan, capítulo 6, versículo 32 al 35. Él es el pan del cielo. Juan, capítulo 6, del 32 al 35. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, que soy yo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, Jesús, y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Era un pan hecho sin levadura. La levadura es en la Escritura una figura del pecado. Así, este pan sin levadura es un tipo de Cristo, que fue el perfecto sin pecado, en quien no se encuentra maldad alguna. Por tanto, el pan que vemos en el tabernáculo es una figura de la humanidad sin mancha de nuestro Señor Jesucristo, sin levadura, sin pecado, limpio. Esto es para que vayamos viendo, y cuando oigamos hablar del tabernáculo, cuando nos o demos algún estudio, cuando vayamos al Antiguo Testamento y pasemos por aquí, pues uno ya se hace memoria, ¿verdad? El pan, vale, el pan eran 2 hileras, cada hilera eran de 6 y 6, 12, representaban al Antiguo Testamento y también al Nuevo, las 12 tribus, los 12 apóstoles, pesaban 8 kilos cada pan. El pan era sin levadura porque la levadura representaba el pecado, y representa a Jesucristo porque, claro, como no tenía levadura, porque no podía tener pecado, Cristo tampoco tenía pecado, y Cristo dice: yo soy el pan de vida. Y en un momento uno se forma la idea y no se pierde cuando le están hablando de algo como esto. Pero claro, para llegar a esto hay que tener claras otras cosas, ¿eh? Los panes estaban durante 7 días, una semana, estaban los panes en la presencia de Dios, ahí. 7 días.
Se les llama también los panes de la presencia, por decirlo así. Se los presentaban los panes a Dios y continuamente el pan santo. Esto es una figura también de la satisfacción que el Padre ha encontrado siempre en su Hijo amado. El pan sin levadura, el pan santo, el pan limpio. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. La complacencia que el Padre siente por su Hijo tiene unas raíces profundas, porque ya viene desde la eternidad. El Padre abrió los cielos para que su voz fuese oída. ¿Os acordáis? Se abren los cielos y está Juan el Bautista y se oye una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús fue dado por su Padre para que viniera a ser Él mismo el verdadero pan del cielo, el que descendió a la tierra. Y Él señala a sí mismo a aquel que Dios provee para el alimento de los suyos. Dios provee para que los creyentes participemos de aquel ser que ha sido la satisfacción del Padre. En el Antiguo Testamento Dios provee de aquel pan, ¿verdad?, para el pueblo judío. Ahora Dios ha provisto de su Hijo. Él es el pan de vida. Al comer del pan que había estado en la presencia de Dios aquellos 7 días, porque luego no lo tiraban, lo comían, ¿eh? Los sacerdotes tenían su parte de aquel pan en la propia satisfacción que Dios había tenido en el pan. Era una ofrenda a Dios. Y luego los sacerdotes tomaban de aquel pan y comían de aquel pan. No estaban comiendo a Dios, ni estaban comiendo a Cristo, pero era la satisfacción de que durante 7 días aquel pan había sido ofrendado para Dios y ahora los sacerdotes tomaban de aquel pan. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús abre una nueva etapa, ya no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Dice la palabra de Dios, ahora ya no hay griegos, ni gentiles, ni judíos. Todos tenemos el derecho a estar delante de la presencia del Señor. Ya no hay muro, claro que no. El velo se rasgó cuando murió el Señor. El velo del lugar santísimo se rasgó. Solamente antes podían entrar al lugar santísimo el sacerdote, el levita, pero cuando Cristo muere y paga por toda la humanidad, el velo se rasga y ahora todos tenemos la oportunidad de poder entrar al lugar santísimo. Así que esto es una figura del regocijo que encuentran en Jesucristo aquellos que le pertenecemos. Y aún seguimos tomando del pan. Lo que pasa es que no pesa 8 kilos, ¿verdad, Elena? Y sobra. Es un símbolo. Los sacerdotes comían el pan y me está dando la tabarra esto. Comían el pan, pero no lo comían sentados, lo comían de pie. Y en comunión con Aarón, que era de alguna manera como dicen los gitanos, el patriarca, Aarón. Y los sacerdotes comían el pan puestos en pie y en comunión con Aarón.
Y el pan recordaba a los israelitas que dependían de Dios. El pan les mostraba que dependían de Dios para su alimento cada día. El pan sobre la mesa con el incienso era todo el alimento que tenían aquellos sacerdotes. Era reemplazado cada 7 días. Una semana duraba el pan allí puesto. Cómete un pan de hoy y la semana que viene. A ver cómo está. Y esto simboliza nuestra necesidad de venir cada día a la palabra del Señor. Cada día. Para recibir alimento fresco. Él es el pan de vida. Jesús. El alimento que nos sustenta a los creyentes. Jesús. Él es la palabra de Dios, el verbo hecho carne. Es la palabra viviente y la palabra escrita por medio del Espíritu Santo en la Santa Biblia. La Biblia y el Señor Jesucristo representados por el pan. Yo soy el pan de vida. Y la intercesión de Cristo. Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Que era representada por el incienso. ¿El incienso sabéis qué misión tenía? Se sigue poniendo incienso, ¿no? En las iglesias católicas. ¿Por qué ponen el incienso en las iglesias que va para arriba y para abajo y echando un humo? El incienso es el olor fragante, el perfume que se le lleva delante del trono de Dios. Esto es el incienso. Ese incienso se queda. Y también embadurnaban los panes con ese tipo de incienso. ¿Para qué? Hemos dicho antes, para que en aquella mitad del desierto los insectos no atacaran el pan. Bien, los sacerdotes comían este pan en pie, como ya os he dicho, porque primero que no habían asientos en el tabernáculo, no tenían asientos allí dentro. Y los sacerdotes iban a hacer algo, ¿verdad? Porque la casa de Dios no es un lugar para entretenimiento. No es un lugar para llegar y sentarte y quedarte dormido, para estar escuchando el partido con el auricular. Los sacerdotes iban al lugar santísimo y al lugar santo para hacer algo de provecho, agradable delante de los ojos de Dios. Ya tendrían tiempo de sentarse en sus tiendas, ¿verdad? Pero allí estaban de pie. Era un lugar de trabajo para ellos y de servicio al Señor, y no era un lugar de entretenimiento. Y nosotros los creyentes solo podemos dar en la medida en que recibimos. El principal objetivo de nuestro ministerio debería de ser presentar a Jesucristo, como aquellos sacerdotes. Allí estaban en pie, sirviendo al Señor, para su gloria. Para aquellos hombres que no conocen. Mateo capítulo 28, 19 y 20. Vamos a leer. Mateo 28,
19 y 20. Por tanto, dice el Señor, y no estéis sentados, no estemos sentados, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no solamente bautizarlos, sino enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estemos sentados en las sillas, no estemos calentando bancos de domingo a domingo, estemos trabajando al servicio del Señor, porque es lo que el Señor quiere. Ya en el Antiguo Testamento vemos los sacerdotes en pie trabajando y sirviendo al Señor, el pueblo de Dios sirviendo a Dios. La palabra de Dios por el alma cada día nos conduce a su presencia. Solamente te va a llevar a la presencia de Dios cuando uno lee la palabra del Señor. Solamente te va a llevar a la presencia del Señor cuando uno o lee las Escrituras, o hoy en el siglo XXI que tenemos tantas herramientas como películas cristianas, como CDs cristianos. Eso es lo único que nos puede llevar delante de la presencia del Señor. Aprender más de Él, como yo os he leído en el libro de Amós. Son cosas que si uno no escudriña, no entiende, no lee. Y es el Señor cuando te habla en su palabra. Así que solamente te va a conducir delante de la presencia del Señor cuando busque las cosas de Dios. Entonces Dios nos va a hablar. El maná era un milagro cada día. Cada día bajaba maná del cielo donde el pueblo de Dios se alimentaba. Cada día Dios mandaba el maná y se alimentaban. Pero no se alimentaban espiritualmente, se alimentaban físicamente. Pero Dios les alimentaba. Dios les alimentaba. Este milagro se repite también en nosotros si deseamos tomar de la palabra de Dios. ¿Cuánto perdemos del valioso tiempo de nuestros oyentes? ¿Cuánto perdemos? Nos sentimos bien, alimentados del Señor, cuando nos pone personas delante nuestro para hablarles de Él. Claro que nos sentimos bien. Claro. Yo intento cada día poder hablar al menos a una persona. Cada día. Y no es que me haya puesto una meta y diga, tengo que hablar a alguien. No. El Señor conoce mi corazón, igual que conoce el tuyo. Y Él sabe lo que deseamos. Y si me pongo a recordar, seguro que sé. Mira, justamente, antes de venir para aquí, me he parado en un sitio y ahí me he encontrado con uno que hacía años que no lo veía. Le he invitado a venir a la iglesia y le he dicho del pan de vida, he estado hablándole del Señor y resulta que su esposa que estaba allí conoce a la Araceli, conoce al Pepe. Digo, ¿tú también? Dice, sí, porque yo vivo en la Plaza Amber. ¿Y tú eres? ¿Y dónde? Total, que me han dicho, pues un día podemos subir. ¡Qué gozo poder hablar del Señor! Al menos a una persona. Yo me siento gozoso. Es como nos vamos a llenar. Y cuando el Señor nos pone el tiempo y el momento, nos sentimos bien alimentados del Señor cuando Él nos pone esas personas para llevarlas a Él. Nos sentimos débiles y raquíticos
¿Cómo te sientes? ¿Nos avergonzamos cuando tenemos que hablar del Señor y dejamos pasar la oportunidad? Él es el pan de vida. Y si hemos tomado del verdadero pan del cielo, del verdadero pan de vida, esto nos tiene que alimentar y también enseñar a otros a darles que prueben del maná. Juan capítulo 6, versículo 51. El placer de comer. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Es que en aquel tiempo estaban viviendo en el Antiguo Testamento. No sé si lo sabéis o lo habéis parado a pensar. Todos los 4 evangelios son el Antiguo Testamento. Aunque la Biblia ponga Nuevo Testamento. Pero Jesús estaba hablando con los profetas, estaba hablando con el pueblo judío y estaba preparando el camino y preparando el cristianismo. Pero esto es el Antiguo Testamento aún. Por lo tanto, los judíos sabían lo que era el pan. Sabían el arca, sabían los 12 panes, sabían que la Pascua, todos lo sabían. Y él estaba ahí en el Antiguo Testamento viviendo con todos. Pero él tiene que dar a resaltarse. A partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es cuando empieza ahí la nueva etapa del Nuevo Testamento. Y antes en el Evangelio, en Marcos, Juan y todos, cuando Cristo resucitó al tercer día, ya él abre la etapa nueva. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Les estaba haciendo ver al pueblo judío que el verdadero pan del cielo era él. No el pan del maná de cuando Moisés. No el pan de cuando en el tabernáculo ponían para las 12 tribus 12 panes, sino él era el auténtico pan. Él era. Salmo 104, versículo 27. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Y si queréis, lo vamos a dejar aquí. ...104, versículo 27... ...a tu reprensión huyeron... ...al sonido tu trueno... 27. No es ese. 27. Porque no me suena esto a mí, no me encuadra nada. Todas ellas esperan en ti. Ahora, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Él es el pan de vida. Esto es el Antiguo Testamento. Y ya está hablando. Esperan de mí. Esperan del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. Pero el pan material no puede saciar ni satisfacer el hambre espiritual, por mucho que comamos. El hambre espiritual no lo va a satisfacer la comida material. El pan espiritual y no el pan material es de mayor importancia. Es mayor importancia el pan espiritual que el pan material. Muchas personas estarán gruesas y pesarán muchos kilos y fuertes y dirán, madre mía, vaya tío, vaya mole, ¿verdad? Pero a lo mejor vemos a uno raquítico, pero ese está hinchado del Espíritu Santo y está lleno. Ese va a tener más, el reino de los cielos, la vida eterna, el gozo en su interior.
que no la persona que haya comido mucho. No es el pan físico, sino es el pan espiritual el que tiene mayor importancia. Y Cristo es el pan verdadero. Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Os acordáis de aquellos hombres que aceptaron los panes y los peces que el Señor les dio? Pero sin embargo lo rechazaron a Él. Y Él es el que daba el alimento espiritual. Y Jesús les tiene que decir, vosotros venís a mí no porque me queráis saber de mí, sino porque os engordáis vuestras viandas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. Es como el conocido tuyo que asiste a tu fiesta de cumpleaños, tú invitas a la gente y solo van para comer los pasteles y solo van para cenar, para emborrarse. Es tan absurdo como aceptar todo lo bueno que Dios te da en esta vida, pero no tienes tiempo para Él, para que Él sea tu Salvador y tu Señor. Vives la vida y te aprovechas de lo que ves, de lo que te falta, de lo que quieres, pero estás desvalorizando la vida eterna y lo bueno que Dios puede darte. Es lo mismo que aquel que te invitan a un cumpleaños y no va para festejar el cumpleaños, sino que va a ver, se puede hinchar de comer y de beber. Hay gente que lo hace, ¿verdad? Le importa un bledo que sea cumpleaños, que sea. Lo que pasa es que hay buenas pastas, hay esto, hay bocadillo, hay jamón, hay aquello, y anda que no, van allí a borrarse. ¿Y qué es el cumpleaños? ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto? No está satisfaciéndose del amigo, de la persona, de sus años y gozándose con él, sino viene a engordar su vianda. Lo mismo es que el Señor es el pan de vida y el pan espiritual, y el mundo te ofrece otra clase de pan. Si nuestro estómago siente hambre, de nada vale que uno simplemente sepa algo acerca del pan. Si de él vamos a recibir provecho, así con Cristo, si deseamos recibir la vida eterna, no basta que solo sepamos acerca del Señor, sino de tomarlo y de recibirlo. Tenemos que comerle, que recibir al Señor en nuestras vidas, y cada uno lo recibiremos como nuestro Salvador, nuestro pan de vida personal, creyendo en Él. Mateo 15, 17, y acabamos aquí. Mateo 15, 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? A veces le digo a mi mujer, vamos a cenar a algún sitio. Y digo, vamos a gastar allí 60 o 70 euros. Dice, y luego mañana... y no ha valido para nada. Hemos tirado dinero ahí para un rato que te has comido la comida. Y luego lo has echado todo en la letrina y te has quedado sin los 70 euros, sin la comida y sin nada. Y el Señor dice, ¿no entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y luego es echado en el mar y en la letrina? Pero el que come el pan de vida, ese se llena, ese se lo guarda, ese se lo queda. Dice el Señor, de cierto, el que cree en mí, ese tiene vida eterna. Ese tiene el pan de vida. Amén. Muy bien. Que el Señor bendiga esta palabra. Y ya la próxima, Dios mediante, les vamos a dar